Imagina que llegas a trabajar un lunes por la mañana y tu jefe te dice que a partir de ahora vas a ser inspector de Hacienda. Normal. Pero tu primer cliente del día no es una empresa fantasma ni un autónomo con facturas dudosas. Es una vaca. 400 kilos de contribuyente potencial mascando hierba en un campo de Castilla completamente ajena a sus obligaciones fiscales. Sacas el formulario, la miras, ella te mira, y en ese momento te das cuenta de que no tienes ni idea de qué estás haciendo, pero tampoco de por qué la pregunta tiene una respuesta mucho más seria de lo que parece. Porque resulta que alguien, en algún momento de la historia, ya intentó cobrarle impuestos a los animales. Y lo consiguió. Lo que ese experimento reveló sobre el dinero, el trabajo y la naturaleza humana es algo que nadie te enseñó en el colegio. El sistema fiscal moderno recauda en torno a 100 billones de dólares al año en todo el mundo. Es un número tan grande que el cerebro lo descarta como ruido. Ponlo así, si apilaras esos billetes de 100 dólares uno encima de otro, la columna llegaría a la luna y volvería más de 400 veces. Todo ese dinero sale de algún sitio. Sale de salarios, de beneficios empresariales, de herencias, de transacciones. Sale, en esencia, de la actividad económica que los humanos generamos al intercambiar valor entre nosotros. Y aquí está la primera dimensión que importa. La única razón por la que pagas impuestos es porque produces algo que el Estado puede medir. Un sueldo, una venta, un bien que cambia de manos. La segunda dimensión es más incómoda. En España, el 72% de la recaudación total del IRPF la aportan personas que ganan menos de 30.000 euros anuales. No los más ricos, los más numerosos. El sistema no grava la riqueza, grava el flujo. Y eso cambia completamente la pregunta sobre la vaca. Porque si el impuesto es sobre el flujo de valor, la pregunta real no es si la vaca puede pagar. La pregunta es si la vaca produce algo que el Estado pueda medir y reclamar. Y la respuesta, históricamente, es que sí. Alguien ya lo hizo. Y el resultado fue catastrófico de una manera que nadie esperaba. En la India colonial del siglo XIX, la administración británica enfrentaba un problema de recaudación en zonas rurales donde el dinero en efectivo prácticamente no existía. Los campesinos producían, sí, cultivaban arroz, criaban ganado, generaban valor. Pero ese valor nunca tocaba el sistema monetario formal, así que los administradores coloniales tomaron una decisión que sobre el papel parecía perfectamente racional: cobrar los impuestos en especie. Si tienes 10 vacas, entregas una. Si tienes 100 kilos de arroz, entregas 10. El Estado convierte el ganado en recaudación. El problema llegó en los años de mala cosecha. Cuando la producción caía, el impuesto no caía con ella. Era fijo, era una vaca, independientemente de si ese año las vacas habían muerto de enfermedad o si la lluvia había arrasado el pasto. Los campesinos que no podían pagar perdían su tierra, perdían su herramienta de producción, y al perder la herramienta dejaban de producir, lo que hacía que el año siguiente tampoco pudieran pagar. El impuesto sobre los animales no recaudó riqueza, la destruyó. Generó ciclos de hambruna que los historiadores económicos han documentado con una precisión brutal. Entre 1876 y 1879, durante la Gran Hambruna de Madrás, murieron entre 5,5 y 8 millones de personas en regiones donde el sistema de recaudación en especie estaba activo. El caso contrario, y aquí viene lo que no encaja, ocurrió en Japón durante la era Meiji. El gobierno japonés también necesitaba recaudar de una economía rural casi sin dinero, pero tomó una decisión diferente. En lugar de cobrar el impuesto sobre el animal, lo cobró sobre la tierra, fijo, independiente de la cosecha, en papel moneda. El resultado fue que los campesinos japoneses, para conseguir ese papel moneda, tuvieron que empezar a vender sus cosechas en el mercado. Y para vender más, tuvieron que producir más eficientemente. El impuesto sobre la tierra monetizó la economía rural japonesa en menos de 20 años. El mismo problema, dos soluciones. Una mató millones. La otra construyó la primera potencia industrial de Asia. La diferencia no estaba en cuánto se cobraba, estaba en qué se medía. Y eso abre una pregunta que todavía no tiene respuesta cómoda. Si mides mal, destruyes lo que intentas conservar. Los economistas tienen un nombre para esto, la ley de Goodhart. Cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Y la historia de los impuestos sobre animales está llena de versiones de este principio funcionando a escala industrial. En la Rusia zarista del siglo XVIII, Pedro el Grande necesitaba modernizar el ejército y construir San Petersburgo. Necesitaba dinero. Y para conseguirlo, diseñó uno de los sistemas fiscales más creativos y desastrosos de la historia europea. Cobró impuestos sobre las barbas, sobre los baños, sobre las colmenas, sobre los robles, sobre los pepinos y, sí, sobre el ganado. Cada animal tenía una tasa específica.
Los caballos pagaban más que las vacas más que las ovejas más que las cabras. El sistema generó inmediatamente dos consecuencias que Pedro no anticipó. La primera, los campesinos empezaron a esconder animales. Construían establos secundarios, declaraban menoscabezas, sobornaban a los inspectores. El Estado creó una economía paralela de ganado fantasma que nadie podía medir. La segunda consecuencia fue más profunda. Al gravar los animales de trabajo más que los animales de consumo, el sistema desincentivó exactamente lo que más necesitaba la economía: los caballos de labor, los bueyes de tiro, los animales que multiplicaban la productividad humana. Los campesinos vendieron sus caballos para evitar el impuesto y volvieron a trabajar la tierra a mano. La recaudación subió durante 3 años. Luego colapsó porque la producción agrícola había caído un 15%. Pedro el Grande había encontrado la manera de cobrarle impuestos a los animales. Y al hacerlo, había descubierto algo que ningún economista moderno discute. No puedes gravar un sistema sin cambiar el comportamiento del sistema. Aquí es donde la vaca del principio deja de ser un chiste, porque si le cobras el IRPF a una vaca, tienes que decidir qué mides. Su producción de leche, su valor de mercado, su peso. Cada métrica que eliges crea un incentivo diferente. Mides la leche y los ganaderos crían vacas que producen más leche pero viven menos. Mides el peso y crían vacas más grandes que comen más recursos de los que generan. Mides el valor de mercado y nadie quiere tener vacas de razas raras que son ecológicamente valiosas pero económicamente invisibles. El impuesto no es neutral, nunca lo fue. Y eso nos lleva al lugar donde esto deja de ser historia y se convierte en algo que afecta exactamente lo que tienes en el bolsillo ahora mismo. Vivimos en un sistema que grava lo que puede medir, y lo que puede medir, en su mayor parte, es el trabajo humano, tu nómina, tu factura, tu transacción bancaria. Mientras tanto, hay formas de valor que el sistema no puede medir, y que por tanto no grava. El trabajo de cuidado no remunerado, que en España equivale a entre el 25 y el 35% del PIB según el INE, no paga impuestos porque no genera un flujo que el Estado pueda interceptar. Los ecosistemas que filtran el agua que bebes, que regulan el clima que respiras, que polinizan los cultivos que comes, tampoco pagan impuestos. Producen valor, enormes cantidades de valor, pero producen valor de una manera que nuestras métricas fiscales no pueden capturar. Y aquí está la pregunta que nadie hace en el debate político sobre impuestos. ¿Qué pasaría si pudiéramos medir lo que ahora no medimos? No a la vaca, al ecosistema entero. A la cadena de valor que empieza en el pasto, pasa por la vaca, llega a la leche, termina en tu nevera y en cada paso genera externalidades que alguien paga sin que nadie lo contabilice. Economistas como el premio Nobel Joseph Stiglitz llevan décadas argumentando que el PIB es una métrica tan defectuosa como el impuesto sobre las barbas de Pedro el Grande. Mide flujo, no mide valor real. Y un sistema fiscal construido sobre una métrica defectuosa toma decisiones defectuosas. Subsidia lo que debería gravar, grava lo que debería subsidiar, destruye lo que intenta conservar. Somos los campesinos rusos vendiendo nuestros caballos para pagar el impuesto sobre los caballos. Y la pregunta que queda suspendida en el aire es si alguien, en algún lugar, ya está diseñando la alternativa. La respuesta a qué pasaría si los animales tuvieran impuestos es esta: ya los tuvieron. Y cada vez que los tuvieron, el resultado dependió completamente de qué decidimos medir. La India colonial midió cabezas de ganado y creó hambruna. El Japón Meiji midió tierra y creó industrialización. La Rusia zarista midió todo lo que se movía y creó evasión masiva. El patrón no es una curiosidad histórica, es el manual de instrucciones del sistema en el que vivimos. Cada impuesto es una declaración filosófica sobre qué consideramos valioso. Cada exención es una declaración sobre qué decidimos ignorar, y la vaca que te miraba al principio de todo esto, mascando hierba en su campo de Castilla, sigue sin pagar el IRPF, no porque sea injusto, sino porque nadie ha encontrado todavía la métrica correcta para medir lo que realmente produce. Cuando la encuentren, el sistema cambiará más rápido de lo que cualquier reforma política podría cambiarlo, porque los impuestos no siguen a la ideología, siguen a lo que se puede medir, y lo que se puede medir está a punto de cambiar.